¿Cuál es la peor cosa que te ha sucedido en una relación? Conocí a mi ex esposa en 2018, y nuestra historia culminó con una boda en 2022, un momento que parecía el apogeo de una relación amorosa, divertida y feliz. Sin embargo, en 2023, su carrera como actriz de teatro dio un giro sorprendente hacia el éxito, y con ello, su ego empezó a crecer a pasos agigantados. Fue entonces cuando, según sus propias palabras, decidió que podía tener lo que quisiera, y comenzó a salir con una colega, a pesar de que aún estábamos felizmente casados. Se enamoró y decidió que ya no quería seguir en ese compromiso. Pasé de disfrutar de un beso cariñoso cada mañana con mi esposa a enfrentar la dura realidad de que debía mudarme en solo unos días. Esa experiencia fue devastadora, pero lo más complicado estaba por venir. Todo esto sucedía mientras ensayábamos para un espectáculo en el que éramos los protagonistas, y cuando finalmente llegó el estreno, el fin de nuestro matrimonio era inminente. Cada noche, y en 2 funciones los fines de semana, debía atravesar una escena en la que su personaje me reprochaba de manera agresiva, con el público como testigo. Luego, en un giro irónico, su personaje me perdonaba y nos casábamos en el escenario. Hice esto 22 veces, mientras el dolor de saber que mi matrimonio se desmoronaba me acompañaba. Ella fue increíblemente insensible durante este periodo. No solo trajo a su nueva novia al espectáculo varias veces, sino que se sentaban en una mesa justo afuera del vestuario, lo que significaba que tenía que pasar por su lado o abrirme camino a través del público para llegar al backstage. En esos momentos, las lágrimas y los ataques de pánico me asaltaban entre actos, y hubo quienes se preguntaron si era víctima de abusos o de una infidelidad, incapaces de entender cuán vengativa podía ser alguien así. Pero no se trataba de venganza, sino de la naturaleza narcisista de ella. Yo, en mi estado de shock y trauma, no sabía cómo defenderme. En la última función, experimenté un terror abrumador, deseando poder escapar de mi propio cuerpo. Pero algo verdaderamente surrealista sucedió. Mi cuerpo seguía los movimientos correctos y mi voz interpretaba las notas adecuadas, mientras todo a mi alrededor se volvía tan silencioso que podía escuchar mi propio pulso. Fue un momento asombroso, como si mi sistema nervioso por fin me permitiera un respiro tras semanas de tortura. Al compartir esta experiencia con mi terapeuta, la describí como mi primer estado de flujo como intérprete. Ella lo diagnosticó como un episodio disociativo, un síntoma de trastorno de estrés postraumático, y aunque se repitió en algunas presentaciones posteriores, ya no fue tan sorprendente. En definitiva, fue la experiencia más difícil que he atravesado, y se extendió por 2 semanas y media. Después de la clausura del espectáculo, me vi obligado a comenzar el proceso de separación de una vida que había esperado construir junto a ella. He escuchado que se ha sumergido en el mundo del cosplay, rapándose el cabello, algo que ha afectado negativamente sus oportunidades profesionales. Además, su comportamiento la llevó a ser despedida de su trabajo debido a su naturaleza problemático. Conocí a mi ex esposa en 2018 y, tras una relación que fue amorosa, divertida y plena, nos casamos en 2022. Sin embargo, en 2023, todo cambió radicalmente. Ella tuvo un deslumbrante ascenso en su carrera como actriz de teatro que, lamentablemente, le subió el ego a niveles insospechados. Fue entonces cuando decidió que sus deseos eran más importantes que nuestro matrimonio. A pesar de que, por su propia cuenta, aseguraba que éramos felices, comenzó a salir con una colega y se enamoró, llegando a la conclusión de que ya no quería estar casada conmigo. Pasé de esos momentos agradables de besuqueos matutinos con ella a enfrentar la cruda realidad de tener que mudarme en cosa de días. Ese fue solo el principio de una experiencia devastadora, pues todo esto sucedía mientras ensayábamos juntos para una obra en la que éramos los protagonistas. Cuando finalmente se estrenó, era evidente que mi matrimonio ya no tenía salvación. Cada noche, durante el espectáculo, me encontraba en una escena donde su personaje me increpa de manera intensa, con el público incluso uniéndose a la reprimenda, y luego, en el mismo acto, somos pareja en un matrimonio en el escenario. Pasé por esto 22 veces, cargando la carga del desamor mientras las luces brillaban. Durante ese tiempo, ella mostró una falta total de consideración hacia mis sentimientos. Trajo a su nueva pareja a las funciones y se sentaban justo al lado del camerino. Así que, para poder acceder al backstage, tenía que caminar a su lado o atravesar al público. En esos momentos, me desbordaban ataques de llanto y pánico, y hubo quienes se preguntaron si yo era el problemático de la relación, sin poder creer que alguien pudiera ser tan cruel. Pero no había venganza, solo una mezcla de asombro y trauma. Me había dejado en un estado de shock. En la última función,
Estaba tan angustiado que deseaba, por un momento, tener control sobre mi cuerpo. Curiosamente, sucedió algo extraño. Aunque mi cuerpo se movía correctamente y mi voz seguía las notas, el mundo a mi alrededor se volvió un silencio ensordecedor, permitiéndome escuchar mi propio pulso. Fue, de alguna manera, liberador, como si mi sistema nervioso finalmente me diera un respiro tras 2 semanas de tensión constante. Cuando compartí esta experiencia con mi terapeuta, ella se refirió a ello como mi primer estado de flujo como intérprete. Pero ella lo identificó como un episodio disociativo, un síntoma de PTSD. Curiosamente, esto ocurrió un par de veces más en otras funciones, aunque de una manera menos encantadora. Sin duda, esta ha sido la experiencia más difícil de mi vida y, lamentablemente, duró 2 semanas y media. Hasta el cierre de la obra, cuando finalmente tuve que enfrentar la realidad de dividir mi vida de aquella mujer con la que creía que compartiría mi vejez. Recientemente he escuchado que se ha entregado al cosplay como lesbiana, haciéndose un corte de pelo poco favorecedor que le ha cerrado muchas puertas en audiciones. Además, ha sido despedida de su trabajo por su comportamiento, que muchos catalogan como el de una persona con trastorno de personalidad narcisista. Recuerdo que, durante un rave, mi expareja tomó drogas mientras yo solo había estado bebiendo. Habíamos viajado 4 horas para asistir, acompañados de un grupo de amigos. Sin embargo, la situación se tornó oscura. Él se volvió violento y errático. Fue una experiencia surrealista. Mientras lo llevaba de regreso, él afirmaba que escuchaba voces que le instaban a hacerme daño. Durante todo el trayecto, me llenó de pavor con sus palabras. Cuando llegamos a la casa de su abuelo, la situación escaló aún más. Me persiguió y me amenazó con golpearme. Desesperada, llamé a sus padres y a mi mamá, entre lágrimas. Mi madre se apresuró a llegar, mientras los vecinos decidieron alertar a la policía. La escena se convirtió en un espectáculo con alrededor de 8 patrullas y una ambulancia. Lo taclearon y lo llevaron a un centro de salud mental, donde le diagnosticaron trastorno bipolar tipo 2. En medio del caos, llamé a mis amigos, intentando entender cómo había sucedido todo. Ellos se rindieron al final y me revelaron que había tomado MDMA. Comenté la situación a sus padres y al personal del hospital, solo para ser recibida con la culpa de su familia ultrarreligiosa, que me acusó de haberle proporcionado las drogas. Para ponerlo en perspectiva, él tenía 25 años y pesaba 220 libras, mientras que yo tenía 22 y pesaba 120. Le conté lo que había ocurrido, ya que él no lo recordaba, y parecía querer reconciliarse, pero nunca desautorizó a sus padres. Luego, me propuso invitarme a una boda familiar, solo si me disculpaba con su madre por lo que había pasado. Estaba tan agotada de toda la situación que en ese momento decidí romper con él. Sé que puede sonar terrible, pero había una parte de mí que disfrutaba su llanto y confusión. 2 años después del evento, seguía lidiando con el desprecio de sus padres, y estaba harta de sus excusas y de la insistencia de que yo era el verdadero villano en esta historia. Hubo una etapa en mi vida cuando estuve con mi ex que tenía una historia algo oscura. Resulta que él había estado enamorado de una chica que apenas conocía, mucho tiempo antes de que comenzáramos nuestra relación. Su rechazo la había dejado marcado, pero no fue sino hasta años después que comprendí el verdadero peso de esa experiencia para él. Un par de años atrás, justo días antes de cumplir 30, se dio la casualidad de que se encontró con ella. Después, su amigo me contó que él no había logrado superar esa etapa. Se puso a enviarle mensajes sobre lo bien que se veía, como ya no se sentía atraído por mí, que se sentía atrapado en nuestra relación, además de insinuar que quería intentar algo con ella nuevamente. Todo esto era unilateral, ya que ella no había pensado en él en años. Pero eso no fue todo. Poco después, mientras estaba en casa, encontré una carta que él había escrito años atrás, justo después de que cortaron. Nunca se deshizo de ella. No era una carta romántica, para nada. Era una explosión de ira, llena de descripciones gráficas de violencia y odio, donde la trataba como si no valiera nada, como si sus palabras fueran un claro reflejo de cuán rota estaba su mente en ese momento. No podía entender cómo había podido vivir con alguien así durante 2 años. Cuando le pregunté sobre la carta, él trató de restarle importancia, insistiendo en que no era un gran problema y que era parte de un pasado lejano, además de pedirme que no se lo contara a nadie. Pero, a pesar de mi promesa inicial de no mencionarlo, el peso del secreto se volvió insostenible. Un año después, lo vi siguiendo a esa chica en Instagram, a pesar de haberle advertido que si alguna vez volvía a mirarla, yo le contaría todo. Así que decidí buscarla y nos encontramos para un café. Le conté todo, revelando su oscuro secreto por fin.
Ella me agradeció y bloqueó a mi ex en todas partes de inmediato. En ese momento, sentí una especie de liberación y sanación que no sabía que necesitaba. Recuerdo el día en que él me convenció de dejar atrás mi increíble apartamento. De alguna manera, me hizo creer que mudarnos a otra ciudad sería lo correcto, y terminé permitiéndole mudarse una vez que su contrato de arrendamiento concluyó. Pronto nos encontramos luchando para cubrir los gastos del nuevo lugar. Para facilitar todo, era vital que mi nombre figurara en el contrato de arrendamiento, y aunque la situación parecía complicada, parecía que no había otra opción en ese momento. Su madre decidió unirse a nosotros. No porque necesitara cuidados, sino porque era una mujer que solo se sentía perdida y renuente a vivir sola. Me vi atrapada en el papel de cuidadora, cocinando y limpiando mientras trataba de mantener la paz. Todo pareció ir bien hasta que un día, él llegó a casa, emocionado, hablando de su esposa de trabajo. Ante esto, no pude evitar preguntarle si significaría un problema para nosotros. Su respuesta fue un claro no. Sin embargo, esa fue la antesala de un cambio en su comportamiento hacia mí, que se volvió cada vez más grosero con el tiempo. 4 meses después de ese anuncio, llegó el momento inesperado de ser yo quien necesitara encontrar un nuevo hogar. Al volver a recoger mis cosas y mis gatos, me encontré con una escena desoladora. Él había dejado que su madre lo cuidara, como si yo fuera la persona enloquecida de la relación. Esa sensación de ser desechada tras tantos años juntos fue increíblemente dolorosa. Sentí que no les importaba en absoluto lo que habíamos vivido. Él empaquetó mis pertenencias, lo cual incluía algunas de mis cosas que su madre decidió quedárselas. En ese momento, solo quería salir de allí lo más rápido posible, así que no luché por lo que había perdido. Finalmente, logré encontrar un pequeño apartamento en mi ciudad natal. Mientras él se mudaba con su esposa de trabajo y se casaba con ella, yo continuaba lidiando con la traición. Pasé mucho tiempo engañada acerca del compromiso que creía que teníamos. Sin embargo, lo más sorprendente de todo es que, a pesar de todo, hoy en día me encuentro soltera y, honestamente, muy feliz así. Recientemente, empecé a conocer a un chico que parecía prometedor, aunque aún no habíamos llegado al punto de besarnos ni de tener mayor conexión. Soy epiléptica y tengo la capacidad de sentir cuando se avecina una convulsión. El proceso comienza con convulsiones parciales y, eventualmente, avanzan a convulsiones generalizadas. Un día, en su casa, sentí que estaba a punto de tener una convulsión y le pedí que, si llegaba a desmayarme, llamara a una ambulancia. Una semana después, desperté en el hospital, completamente confundida y con una memoria que se desvanecía como un espejismo. La sensación de no saber quién era familiar para mí, pero esta vez era diferente. No podía recordar lo que había sucedido en los días previos a la convulsión. Los médicos me explicaron que había estado tan gravemente afectada que entré en un coma no reactivo durante 4 días. Cuando finalmente pregunté a mi entonces novio qué había sucedido, me dijo que había permanecido inconsciente durante horas y que no llamó a la ambulancia hasta que mi cuerpo dejó de reaccionar por completo. Los doctores comentaron que, al llegar, encontraron mis pantalones bajados. Al indagar más sobre este detalle, él me explicó que, debido a la convulsión, había perdido el control de mis intestinos y, en un instante de confusión, se había quitado los pantalones. Sin embargo, me cuesta entender cómo podría haberme quitado los pantalones en medio de un estado de convulsión completa y estando luego inconsciente. Ahora estoy en el proceso de presentar cargos, ya que el hospital sospecha que pudo haber algo más oscuro en todo esto. Me sigo preguntando por qué se habría quedado conmigo durante esas horas críticas sin hacer nada. Regresaba a casa después de una visita a mi familia, justo en el día de mi 21º cumpleaños. Había estado en una relación con mi ex pareja durante alrededor de 2 años, y habíamos estado viviendo juntos por más de 1 año. Mi plan era llegar a casa y celebrarlo juntos. Aterrizo cerca del mediodía y lo llamo, llena de emoción por verlo. Me había mantenido al tanto sobre mi viaje, cuando estaba por abordar, la hora estimada de llegada y que no había retrasos. Sin embargo, no tenía noticias de él en todo el día. Al intentar comunicarme, su teléfono estaba apagado o sin batería. Hice varias llamadas, envié mensajes de texto, nada de nada. Finalmente, decidí llamar a mi mejor amiga, y ella fue a recogerme al aeropuerto. Pasé más de 5 horas en su casa, ansiosa y esperando alguna noticia de él. Cuando finalmente supe lo que había sucedido, resultó que la noche anterior, él había salido y se emborrachó tanto que no pudo encontrar las llaves de nuestro apartamento. En su intento por entrar, terminó rompiendo parte del marco de la puerta, lo que llevó a que la policía tuviera que intervenir,
ya que nuestra vecina, una mujer mayor que había vivido allí más de 2 décadas, se asustó mucho. Curiosamente, no fue arrestado. Los agentes decidieron ayudarlo a encontrar sus llaves. Para colmo, descubrí que mientras yo estaba fuera, había llevado a desconocidos de los bares a nuestro hogar y se había puesto a fumar con ellos. En aquel día tan especial, no hizo absolutamente nada para celebrarlo. Ni un regalo, ni una tarjeta, ni siquiera tuvo un gesto para reconocer que era mi cumpleaños. En ese momento, pensé que ya no me quería. Debería haberme alejado en ese instante, pero fue solo el inicio de una larga y dolorosa espiral que nos llevaría al final de nuestra relación. Hubo muchas más experiencias horribles meses después, pero esa fue especialmente dolorosa. Cuando tenía entre 14 y 15 años, empezó mi primer amor, un chico que tenía un año más que yo. En mi país, la edad de consentimiento es de 16 años, pero la verdad es que lo que viví fue muy complicado. Lo peor vino después de que decidimos terminar nuestra relación. Primero, él canceló una reunión que teníamos planeada en el último momento. Me enteré que había preferido salir con mi mejor amigo de la infancia. No mucho después, rompió conmigo y se puso de inmediato a salir con ella. A través de un amigo en común, supe que se habían acostado juntos. Sin embargo, esa relación no duró más de 3 semanas. Tiempo después, volvió a buscarme. A pesar de la ruptura, yo aún lo amaba y creía en todas las cosas bonitas que decía. Terminamos en la cama, pero en cuanto logró lo que quería, volvió a comportarse de forma desagradable. Cuando le conté que me había llegado la menstruación, su respuesta fue acusarme de mentir. Finalmente, tuve que hacerme un aborto y al principio, él se negó a acompañarme. Necesitaba a alguien mayor de 18 que me acompañara, así que le pedí a un chico de confianza que fue muy solidario. Mi ex se enteró de esto y me acusó de hacerle sentir celos, aunque al final decidió que sí vendría, pero se puso a buscar a otro guardián para llevármelo. Justo antes del procedimiento, me mencionó que podríamos empezar de nuevo después de que pasara por eso, pero luego cambió de opinión y me dijo que ya no quería estar conmigo, porque según él, yo era demasiado. Fue entonces cuando finalmente decidí cortar todo vínculo con él. Hablé mal de él con todo el que quería escuchar. En ese punto, ya no me importaba en lo más mínimo. Meses después, él intentó hacer las paces, pero me dije a mí misma que no debía volver. Su nueva novia, que era diferente a la chica por la que me dejó, también lo había dejado. Y ahí fue cuando me dio pena. Pero luego, me enteré de que la razón por la que ella se fue era porque descubrió cómo me había tratado. En un intento de limpiar su imagen, me pidió que le dijera que todo lo que había dicho sobre él era mentira. Así que, en resumen, eso fue lo que pasé. Hay que entender que algunas personas no merecen un lugar en nuestras vidas. Recuerdo claramente mis primeros pasos en el mundo del amor. Todo comenzó cuando tenía apenas 14 años y él, un poco mayor, tenía 15. Lo peor de todo es que esa relación se tornó más complicada de lo que imaginé. A pesar de que la edad de consentimiento en mi país es de 16 años, me encontré en una situación con alguien que resultó ser un verdadero imbécil. Lo más doloroso ocurrió después de nuestra ruptura. En un giro inesperado, canceló una cita que teníamos en el último momento, solo para salir con mi mejor amiga de la infancia. No pasó mucho tiempo después de eso antes de que terminara nuestra relación y él comenzara a salir con ella. Fue un amigo en común quien me reveló que se habían acostado. Sin embargo, su relación no duró más de 3 semanas. Luego, él volvió a aparecer en mi vida. Aún sentía algo por él y creía en las palabras dulces que me decía. Tuvimos relaciones, pero una vez que consiguió lo que quería, su actitud grosera regresó. Cuando le conté que me había perdido el periodo, no dudó en acusarme de mentir. Eventualmente, tuve que enfrentar la situación de una manera difícil. Decidí someterme a un aborto, y al principio, él se negó a acompañarme. Dado que necesitaba a alguien mayor de edad, pedí ayuda a otro chico con el que tenía una buena relación. Él resultó ser un gran apoyo en ese momento. Pero, para mi sorpresa, mi ex se enteró y me acusó de querer hacerlo sentir celoso. Luego cambió de opinión y dijo que vendría conmigo, pero solo se encontraba a otra persona que pudiera actuar como mi guardián. Justo antes del procedimiento, él insinuó que podríamos intentarlo de nuevo una vez que todo esto pasara. Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, cambió de idea nuevamente y declaró que ya no quería estar conmigo porque yo era demasiado. Finalmente, logré cortarlo de mi vida. No voy a mentir, me desahogué y hablé mal de él con cualquiera que quisiera escuchar. Después de unos meses, me contactó intentando hacer las paces. Su nueva novia, que era diferente de aquella por quien me había dejado, también lo había dejado. En un momento de compasión,
Sentí algo de lástima por él, hasta que supe que la razón de su ruptura fue el comportamiento que había tenido conmigo. Al final, me pidió que dijera que todo lo que había contado sobre él era mentira. Y así, esa fue la historia. ¿Qué le den a ese tipo? Recuerdo de manera vívida el momento en que ella puso fin a nuestra relación, y lo hizo en un concierto. Había llevado a su familia y, de manera irónica, al chico con el que me estaba engañando. Desde que llegamos, sentía que había algo extraño en el aire, pero la realidad me golpeó cuando vi cómo le besaba el cuello mientras estábamos allí. Fue su hermana quien, con una sorprendente amabilidad, me sacó del trance y me reveló toda la verdad que mi ex no se atrevía a contarme. Al final, ella rompió conmigo por otra persona. Al reflexionar sobre esa etapa, me doy cuenta de que hubo 1.000.000 de señales de alerta. Era curioso cómo de repente olvidaba su teléfono en casa, solo para recibir mensajes de personas que supuestamente eran compañeros de trabajo. Su actitud general dejaba mucho que desear, y era evidente que había una falta de honestidad. Ella siempre me mantenía a su lado, restringiendo mis interacciones con amigos y, por supuesto, estaba prohibido tener amigas. Revisaba cada mensaje en mi teléfono, se adentraba en mis redes sociales, y ese ambiente era realmente tóxico. Lo más desgarrador era que logró engañar a casi todo el mundo, excepto a mi padre, quien siempre tuvo una intuición aguda y nunca confió en ella. Después de que todo eso terminó, las secuelas me afectaron durante un par de años. Mi manera de lidiar con el dolor fue adoptando comportamientos autodestructivos, y me cerré a la idea de tener relaciones verdaderas, convencido de que todas las mujeres eventualmente me engañarían. Con el tiempo, conocí a mi esposa, quien se convirtió en mi ancla, mostrándome cómo volver a amar y a confiar. Estoy inmensamente agradecido por ella. Aún hoy, me sorprendo al tener sueños donde vuelvo a salir con mi ex, y a medida que el sueño avanza, la revelación se instala. Ella ya no es parte de mi vida, y estoy felizmente casado. Después de más de una década juntos, mi mundo se desmoronó cuando mi pareja confesó que había embarazado a una chica de apenas 18 años, mientras él tenía 30. La revelación llegó solo después de que ella diera a luz y él se realizara una prueba de paternidad que confirmaba que era el padre. En ese instante, no solo entendí que me había sido infiel, sino que además había estado exponiéndome a riesgos, ya que claramente no estaba usando protección. Recuerdo ese momento como uno de los más impactantes de mi vida. No hubo lágrimas ni gritos, solo un profundo aturdimiento que me envolvió. Intentó convencerme de que esto podría ser algo positivo, insinuando que sería como si tuviéramos nuestro propio hijo. Sin embargo, la realidad es que este niño tendría una madre que no era yo, y no viviría con nosotros. Luego de pasar varios meses separados, la nostalgia por los años compartidos y los recuerdos me hicieron darle una segunda oportunidad, con la esperanza de que podríamos rescatar nuestra relación. Pero la situación empeoró. Se volvió cada vez más abusivo, verbal y emocionalmente, y descubrí que continuaba engañándome. Nunca había sido de esas personas que revisan las cosas de su pareja, pero me convertí en alguien paranoico, escudriñando su teléfono, computadora y hasta sus bolsillos. Así fue como descubrí que su infidelidad había sido un patrón a lo largo de los años, involucrando a diferentes chicas. Aunque había señales de alarma, la claridad llegó solo al mirar hacia atrás. Finalmente, tomé la difícil decisión de poner fin a todo. Sabía que la infidelidad sería un ciclo interminable, sumado al hecho de que este niño, fruto de su traición, sería parte de nuestras vidas, y las dinámicas abusivas que surgieron. Mientras empacaba mis cosas, él rogó que no me fuera, llegando incluso a decir que no podía creer que estuviera tirando nuestra relación a la basura. En realidad, no le preocupaba nuestra relación, solo buscaba a alguien que compartiera las cuentas, mantuviera la casa en orden y cuidara de las mascotas. Agradezco haber tomado la decisión de irme. A veces me detengo a reflexionar sobre lo complicado que puede ser el amor. Mi experiencia en una relación fue una mezcla de emociones y desilusiones. Conocí a mi ex en el trabajo. Ella era increíblemente controladora y poseía un deseo sexual insaciable, más intenso que cualquier persona que hubiese conocido. Recuerdo claramente cómo se ponía de mal humor si no podía satisfacer esa necesidad. Mirando hacia atrás, es obvio que este era una alerta que ignoré, cegado por lo que creía que era amor. Comencé a salir con ella, incluso sabiendo que era padre de 2 hijos y que estaba en una relación muy infeliz. Ella ofrecía una chispa fresca en mi vida, me valoraba y parecía desinteresada. Sin embargo, pronto su verdadera naturaleza salió a la luz. Era posesiva hasta el extremo. Si decidía ir a preparar una taza de té, ella me seguía sin dudarlo.
Recuerdo un momento en que envolví un regalo de cumpleaños y ella, como si no pudiera resistir, lo volvió a envolver. Eran señales rojas que decidí ignorar. Ya había planificado una vasectomía antes de conocerla, y a medida que nuestra relación se desarrollaba, esa fecha se acercaba rápidamente. Ella se opuso ferozmente y, al negarme, me amenazó directamente con apuñalarme si no cancelaba la cita. Incluso mencionó que había apuñalado a su exmarido con un bolígrafo porque él no podía tener hijos. A medida que las cosas se volvían más tensas, ella dejó de tomar la píldora sin avisarme y, en poco tiempo, quedó embarazada. En ese punto, decidí que era hora de irme. Fui a su casa cuando ella no estaba, recogí mis pertenencias y me fui. La bloqueé de todos lados. Pero antes de mudarme, un día volví para averiguar qué estaba pasando y encontré una carta que había manejado por 2 horas para entregarme. En ella, expresaba su agradecimiento porque, según decía, había conseguido lo que siempre había querido. Las semanas siguientes fueron particularmente oscuras. Estaba en un caos mental y los efectos de la relación se prolongaron durante años. Luché con sobredosis y estuve ingresado repetidamente para atender mi salud mental, todo mientras intentaba procesar todo lo que había pasado, incluido el embarazo. Perdí mi empleo y corté lazos con muchas personas, así que tuve que reconstruir mi vida. Curiosamente, parece que ella reanudó su relación con su exmarido casi de inmediato, y ahora vive feliz con su nueva familia. Mientras, yo estoy atado a la manutención de ese niño durante los próximos 13 años, de los cuales ya han pasado 5. Según rumores, todo fue un plan desde el principio, un niño sin costos de fertilidad y, por supuesto, la manutención infantil. No supe que su familia y la de él eran problemáticas y estaban envueltas en la violencia hasta más tarde. Hoy en día, estoy a punto de volver a la universidad, un paso significativo para hacer algo que realmente deseo con mi carrera. A pesar de eso, sigo sintiéndome aislado. Tengo un miedo constante de que ella regrese y me pongo nervioso cada vez que alguien toca la puerta, especialmente si no tengo idea de quién se trata. No confío en nadie y solo salgo cuando es absolutamente necesario. Así que ahí lo tienes. No pretendo hacer un lamento, pero definitivamente es una experiencia que me dejó marcado.